La primera tabla trata sobre la in jus vocation, que es el derecho del demandante al llevar al demandado por la fuerza hacia un magistrado, solo en el caso de que éste se negara a concurrir. El proceso romano consta de dos partes: una ante el magistrado, quien estaba encargado de declarar el derecho, hacerlo ejecutar por medio del poder público, organizar la instancia y designar a las partes un juez. Por lo general, a quien era citado ante el magistrado se le conducía en un animal de carga o en un carro jalado por bueyes, solo en el caso de que la parte demandante tuviera el dinero para hacerlo, ya que era la encargada. Cuando el pleito ocurrido no se podía solucionar en el mismo día, las partes juraban hacia el magistrado mediante una promesa llamada vadimonu que se iban a volver a juntar. En la segunda tabla trata más de lo religioso, que es el sacramentum, que era el dinero que pende como pena. Consiste en que las dos partes depositen cierta cantidad de dinero en un lugar sagrado. La parte vencedora, finalizando, cobraba o retomaba su dinero, y la parte que era de la persona acusada se iba para lo que era público. Este fragmento contiene normas acerca de los dies tifus, que son los aplazamientos procesales. En este, como en otros delitos, las penas establecidas tienen carácter predominante privado antes que lo público, ya que en la mayoría de los casos se busca el resarcimiento a través de una compensación pecuniaria o una entrega nupcial. Tabla número 3. Se le concede 30 días hábiles para pagar la deuda o la condena jurídica. Al no cancelarla, el deudor es llevado ante un pretor, el cual le va a conceder al acreedor la potestad del deudor durante 60 días. Durante esos 60 días pueden llegar a un acuerdo. Además de ello, en el plazo de esos 60 días, el deudor es llevado al mercado, el cual va a mencionar la deuda. Y puede ver una persona a la cual se va a conocer como Vindex, que va a pagar o va a comprar la deuda. En el caso que no aparezca el Vindex, el fiador, el deudor puede ser vendido como esclavo o descuartizado. Por lo general, en aquella época preferían venderlo, ¿no?, con la finalidad de recuperar parte de la deuda. Tabla número 4 nos habla sobre el poder absoluto que tiene el pater familias. Es decir, el padre tiene derecho de venta, de vida y de muerte sobre sus hijos. Pero cabe destacar que solamente puede matar a su sucesor en el caso que éste presente una deformidad. Si el padre fallece y la viuda diera a luz dentro de los 10 meses transcurridos de la muerte, se le considera como un hijo legítimo. Bien, la quinta tabla trata sobre los derechos de sucesión y tutela. La tutela era el poder que se tenía sobre una persona, aunque libre, siempre necesitaba ser protegida, ya sea por su edad, por su incapacidad o por su sexo. En aquella época la mujer romana siempre era sometida a la autoridad del pater familias, y en caso éste muriera, el pater familias tenía que dejar en el testamento alguien para que ésta pasara a ser tutelada por esa persona o por el agnado más próximo. Bien, lo que el pater familias dispusiera siempre tenía que ser rigurosamente seguido, ya sea o sus bienes o la tutela de sus hijos. En caso de que el pater familias muriera por un intestado y no tuviera ningún heredero por dejar, pasaría a ser heredero el agnado más próximo,
y en caso no haya un agnado, pasaría a ser el gentil más próximo a ser su próximo heredero. Heriberto muriera intestado y no sobreviviera ninguno de los suyos, y solo sobreviviera el patrono y sus hijos, la herencia pasaría a esa familia, adjudicando al próximo heredero de esto. Las deudas o los créditos que dejara en ese tiempo el pater familias se dividía en cada uno de sus herederos, y es más, ellos tenían que ir a reclamar la división de esa deuda que el pater familias estaba dejando. Ahora, las demás cosas que quedaran de hereditarias, aún así sean indivisas, si es que los herederos querían dividirlas, para realizar esta división, tenían que nombrar al pretor tres árbitros. En caso de que pater familias muriese y dejara un heredero impúbero, en estos casos, como el heredero es menor, pasaría a subir el agnado más próximo. Si alguno se pusiera furioso o se volviera pródigo y no tuviera curador, él y sus herederos pasarían bajo la guardia del agnado más próximo. En caso no haya un agnado, pasarían bajo la guardia de un gentil más próximo a la familia. Tabla 6 se refiere a la propiedad y la posesión. Esta se refiere a la importancia de la materia de la propiedad, la posesión y las obligaciones. También consagra el no permitir el abuso del derecho a quien toma materiales ajenos a una construcción, quedando en obligación a pagar los daños. La tabla 7 se refiere a los edificios y los campos. Esta se encarga de reglamentar la relación de las vecindades. Cabe destacar que en esta concepción antigua ya aparece la idea de la servidumbre, de lo que no es más que un derecho a los bienes ajenos. También aparece una noción clara de lo que es el dominio a la sección pública al señalar la dimensión de la sección vial. Esto quiere decir que si un animal pasa a otro campo y causa daños, pues la otra persona puede hacer lo mismo o pueden llegar a un acuerdo. Dentro de las tablas 8 y 9, que era todo lo que contenía el derecho público, que era considerado el derecho penal de su época, estos se caracterizaban principalmente porque contenían normas tanto arcaicas como normas modernas. Dentro de la tabla 8, la ley 8 contenía todo aquello que era lo público y lo privado. El derecho público se encargaba netamente de lo que eran los ilícitos penales o los crimina. Estos eran atentados contra el pueblo romano. Ejemplos de estos eran la traición o el homicidio. Se castigaban normalmente con la pena capital o, en el peor de sus casos, con el exilio. En el caso de los derechos privados, estos eran conocidos como los delicta o los llamados ilícitos privados. Estos eran los considerados de menos gravedad y era una persecución instantánea a la víctima y a sus familiares. Normalmente estos delitos se castigaban con una pena pecuniaria. Este estaba a favor de la víctima en el caso dependiendo de la gravedad de los daños causados. Estos se daban normalmente para robos, daño a bienes de terceros o lesiones graves. Debemos saber que la pena pecuniaria es aquella pena que no privatiza de la libertad al autor de la infracción. En la tabla número 9 se da la prohibición del consenso de privilegios, por lo que para ellos todos en general eran iguales ante la ley. 10ª tabla. Dentro de ella se recoge una serie de normas que se refiere al orden de la vida interna. Se prohíbe la incineración de los cadáveres en la ciudad. Se intenta así evitar incendios o que la presencia de un cadáver atente contra la salubridad pública. Se prohibía también el excesivo lujo en los funerales. En la 11ª tabla, los patricios era la primera clase social distinguida de Roma. Los patricios en Roma no podían casarse o tener matrimonio con los plebeyos, ya que era una clase totalmente diferente. La tabla número 12 era una ley escrita de normas para la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de ley decimviral y por su contenido se dice que pertenecía más al derecho privado que al público, ya que este fue el primer código
en la antigüedad, que contuvo una reglamentación sobre una censura la cual trataba sobre una pena de muerte ante poemas satíricos. Las 12 tablas se publicaron al principio en tablas de madera, posteriormente se publicaron en unas tablas de bronce.